Y entonces Pedro baja un pie y luego baja el otro y ve que se queda sostenido en el agua. ¡Wow! Es el maestro, es verdadera la palabra, y empieza a caminar. Dice ahí en el versículo que él empezó a caminar sobre las aguas, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. El miedo es lo que te puede a ti hacer que te hundas cuando empiezas a caminar en el agua, en lo sobrenatural. Dice la palabra, al ver el fuerte viento. ¿Sabe usted que el viento no se ve? ¿Se ve el viento o no se ve? Aquí no quiere decir eso, sino que la revelación es esta. Usted no está viendo el viento. Lo que lo hizo tener miedo fue la manifestación del viento. Cuando viene un viento huracanado, usted ve que se levantan olas, usted ve que se caen árboles. Esa es la manifestación del viento, pero no está viendo el viento. ¿Está entendiendo? Él estaba viendo la manifestación y veía las olas. Ajá. Así va a venir mucha gente contra ti. Ajá. Porque van a estar influenciados por los vientos. ¿Está entendiendo? Está siendo influenciado por los vientos, por los neumas, por los ruajim, por los espíritus malignos. Ajá. Por los shedim. Ruajim shedim, los espíritus malignos. ¿Está oyendo? La palabra viento también es espíritu en hebreo. Ajá. En griego es neuma. Entonces, muchas veces en tu vida, el enemigo, los demonios, como eres un hijo de Elohim, te van a querer atacar. Ajá. Pero tú no los ves, tú no ves el viento. Ajá, pero sí ves la manifestación del viento. Te estoy dando una revelación del Ruach HaKodesh. Detrás de tus circunstancias estás oyendo, adversas, cuando veas que se están levantando olas contra ti en el mar de tu vida, en el transcurso de tu vida, es porque detrás de esas olas hay alguien que las está impulsando, hay alguien que las está embraveciendo, para que te arrastre, para que te ahogues, para que te inundes. Detrás de ese viento, detrás de esas olas hay un viento. Ajá, ¿me estás entendiendo? Lo espiritual son espíritus malignos que vienen a tu vida, te atacan para venir con fuertes olas, volcar tu barca, volcar tu vida, volcar tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tu ministerio. ¿Estás entendiendo? No tenemos lucha contra sangre y carne. Ese viento recio que vino ahí, ese fuerte viento, ajá, fue una manifestación de espíritus malignos que querían hundir, querían ahogar, querían matar a los discípulos de Yeshua, a los apóstoles. Yeshua subió a orar, a interceder por ellos. Ajá. Y cuando fue ungido de la autoridad, del poder del Ruach HaKodesh, él empezó a caminar sobre el agua. ¿Quiere decir esto? ¿Por qué se les presentó así Yeshua? ¿Por qué? Nada más a los discípulos se les manifestaba de esta manera. A los discípulos se les transfiguró. No a los creyentes, a los discípulos. ¿Está oyendo? Y a los discípulos les dijo que a ellos les eran dados a conocer las cosas del reino de Elohim. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, las que tiene preparadas Yahweh para los que le aman. Los que son discípulos, no nada más creyentes. Los que buscan al Señor con su corazón, estudian la Torah, están en las cosas del Señor. Y a eso les revela grandes cosas. Imagínense que les revela que va caminando sobre el agua, no a cualquiera, a los discípulos. Pero ¿qué le dijo? Pedro, si eres tú, dime que vaya a ti. Es decir, Pedro le estaba diciendo, dime que puedo hacer lo que tú puedes hacer. ¿Está oyendo? Y lo hizo, caminó poquito, pero entonces dice la palabra ahí, en el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, es decir, la manifestación, las olas, la barca cómo se movía, tuvo miedo. ¿Y qué pasó después de tener miedo? Comenzó a hundirse. El miedo
va a hacer que te hundas. El espíritu de temor va a venir a tu vida, el espíritu de miedo, el espíritu de cobardía va a venir a tu vida para que tú temas y empieces a hundirte. Cuando primero te lanzan los ataques, primero te lanza la tempestad, primero levanta las olas, no se puede. Esas olas significan personas que usan los espíritus. ¿Me estás entendiendo? No se puede, va a salir mal esto, es muy grave todo esto, tú no puedes salir adelante, tú no vales nada. Esas son las olas, ¿me estás entendiendo o no? Que fueron movidas por los vientos. ¿Estás entendiendo? Por los espíritus, motivando a esas mentes, esas almas, esos cuerpos, esas personas, para que vengan a traerte noticias devastadoras, para que vengan a traerte noticias que no son del Señor. Porque toda palabra del Señor es buena, agradable y perfecta, esa es su voluntad. Entonces te empiezan a levantar las olas y tú empiezas a ver tu vida. Es cierto, todo lo que hago me sale mal. Mi familia se destruye, está sucediendo esto o aquello, no se puede. Empiezas a oír y empiezas a ver las olas que se levantan a tu alrededor en tu barca y ves que empieza a entrar el agua. Pero Pedro fue un arrojado y le dijo: yo puedo caminar en medio de la tormenta. Si tú me dices que vaya, yo voy a creer en tu palabra. Y esta es la revelación poderosa. ¿Está oyendo? Porque él no estaba caminando sobre las aguas. Pedro nunca pudo caminar sobre las aguas, ni Yeshua, porque Yeshua era un ser humano, estaba como usted y como yo. Estaba ungido del Espíritu de Santidad. ¿Qué era lo que estaba pasando ahí entonces si no estaba sobre las aguas? ¿Qué era? Estaba caminando sobre la palabra. Eso es las aguas, la palabra de Yahweh es las aguas. ¿Estás oyendo? Aquí en la vida tú solamente te vas a mantener firme sobre la roca que es Yeshua. Porque Él es la palabra, es el verbo. Y tú vas a caminar sobre roca firme. Tú no caminas sobre aguas naturales, caminas sobre el agua de la palabra. Y cuando tú te afirmas en la palabra, estás creyéndola con fe, no te hundes. Cuando viene el miedo lo resistes, dices: no acepto el miedo, no acepto la cobardía, no acepto palabras negativas, no acepto nada de lo que han impulsado los vientos. ¿Está oyendo? No acepto nada de las olas, no acepto nada de tormenta. No acepto. Porque usted está creyendo a la palabra. Usted no le está creyendo a cualquiera, está creyendo a la palabra. Y no está caminando sobre agua natural, está caminando sobre agua sobrenatural. Esta agua es sobrenatural, es la palabra del Elohim viviente. Al que cree todo lo es posible. Puedes caminar sobre las aguas. Puedes caminar sobre lo sobrenatural. ¿Estás oyendo? Sobre lo supernatural. Realmente. Como Yeshua. Y Pedro lo hizo. Empezó a dar unos pasos y empezó a caminar, pero él quitó su vista de Yeshua. Hebreos 12, Romanos 12. Déjame ver si es ese. Es Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Yeshua, anótelo nada más, el autor y consumador de la fe. Pedro iba caminando, iban puestos sus ojos en Yeshua HaMashiach. Pero de repente empezó a sentir el agua que lo golpeaba. El viento, sus ropas se zarandeaban, todas sus ropas por el fuerte viento que había. Las olas empezaron a golpear sus piernas, el agua lo empezó a tapar, porque eran olas grandes que se levantaban. Y él empezó a perder la vista. Empezó a quitar los ojos de Yeshua. Y entonces de repente empezó a ver con el rabillo del ojo, empezó a ver que las olas empezaban a levantarse. De repente volteaba a ver y empezó a ver que la barca se estaba zarandeando mucho. Y empezó a ver su ropa, que era fuerte el viento, era contrario. Y empezó a quitar los ojos de Yeshua. Y dice la palabra en el versículo 30,
Y comenzando a hundirse. No se hundió de a golpe. ¿Está oyendo? Él empezó a perder poco a poco la fe. Empezó poco a poco a quitar los ojos de Yeshua. Si tú empiezas o yo empezamos a quitar los ojos de Yeshua, te vas a empezar a hundir. Si tú pones tus ojos en tu negocio, en tu trabajo, en tu hogar, en tu empresa, en lo que tengas, en tu ministerio, te vas a hundir, porque los ojos no son para ser puestos en otra cosa, sino en Yeshua. ¿Está oyendo? Y estoy amarrando ahorita mismo todo demonio inmundo. Lo encadeno, lo amarro y lo pongo bajo el estrado de mis pies. Amén. Bendito es Adonai. Y dice la palabra en el versículo, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Verdad? Mire, no crea que Yeshua le aplaudió esta acción. No le aplaudió esta acción. Ellos habían andado con él les había enseñado cómo hacerlo, pero tampoco los condenó. ¿Me entiende? Lo único que les quiso hacer es zarandearles la cabeza y hablarles fuerte para que ellos despertaran. Mire lo que le dice en el versículo 31. Al momento, o sea, sí, en un instante rápido, Yeshua, extendiendo la mano, asió de él. No te va a dejar ahogar, Yeshua. Si te estás hundiendo, nunca te va a dejar que te ahogues. ¿Estás oyendo? No temas, por eso le digo, no teman, aquí estoy yo. Y entonces, ¿por qué desde una vez no calmó todo y se subió a la barca? Porque él estaba dejando que ellos ejercieran la autoridad. Él quería ver que ellos ejercieran la autoridad que ya les había delegado él. Él les había enseñado todo: cómo matar a los demonios, cómo echarlos fuera, cómo desatar el poder del Espíritu Santo. ¿Está oyendo? Al momento, Yeshua, extendiendo la mano, asió de él, o sea, lo agarró y le dijo: Pedro, pobrecito, te estabas hundiendo, Pedro. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué fue lo que lo estaba hundiendo? Empezó a dudar. Yeshua sabe todo. Y después de la duda entró el temor. La duda le abre la puerta al temor. Y cuando ya tienes el temor, te paraliza, te confunde en tu mente, no hayas qué hacer y empiezas a hundirte. Si estás en esa situación, no te preocupes, hay alguien que te va a dar la mano para levantarte. Pero él lo que te quiere enseñar en esas situaciones es que tú tienes autoridad y ejerzas el poder que él ya te ha dado. Versículo 31, 32. Y cuando ellos subieron en la barca, ellos, ¿está oyendo? ¿Quiénes ellos? No, hombre, ¿cuáles discípulos? Entienda la palabra. ¿Quiénes estaban abajo de la barca? ¿Y quién más? Yeshua y Pedro, como los discípulos. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. ¿Por qué? Mira, lo que te quiere dar a entender aquí el Señor, lo que nos quiere dar a entender es que muchas veces Él ya nos ha dado la autoridad. Pero si no puedes ejercer esa autoridad todavía, ese dominio, el Señor quiere que la ejerzas. Él te ha dado la autoridad. Él te dice: hombre de poca fe. Él te dice: no dudes, no tengas temor, porque yo estoy contigo. Pero Él quiere que tú vayas creciendo de nivel y puedas caminar en lo sobrenatural. Pero Él nunca te deja. Cuando Él llega a tu barca, es decir, a tu vida, cuando Él se mete en tu casa, en tu vida, en tu hogar, en tu negocio, en tu familia, se calma la tormenta inmediatamente. No oyeron nada. Se calma la tormenta en tu vida. Se calma la tormenta en tu hogar, en tu vida, en tu familia, en tu negocio. Cuando no puedes, le clamas a Él: ayúdame, Señor. Reconozco que no tengo todavía la fe, la autoridad. Estoy clamando a ti. Necesito que venga tu presencia a mi vida, a mi barca. Súbete para que se calme la tormenta. ¿Estás entendiendo? Aleluya. Bendito es Adonai.
Vamos a ver ahora otro pasaje, ahí mismo en Mateo, pero regrésese al capítulo 8. Este es otro momento también en el mar. ¿Sabe que el mar significa muchas cosas? El mar también significa personas. El mar también significa, dependiendo cómo esté la palabra. ¿Sabe qué? Cuando usted va caminando en la palabra como Pedro, cuando usted empieza a caminar en lo sobrenatural creyendo la palabra, van a venir los vientos para moverte, desestabilizarte, para decirte, no es cierto, esta palabra no es. Te van a desestabilizar el agua. ¿Estás oyendo o no? ¿Qué simboliza el agua? La palabra. Van a querer desestabilizarte de la palabra. Van a querer a traer duda. ¿Será o no será la palabra lo que dijo el Señor? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? ¿Estaré bien o no estaré bien? No se trata de si estás bien o no estás bien. Tú te arrepientes y el Señor te va a responder. Porque no es por obras, es por fe. ¿Estás oyendo? Aleluya. 8:23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Este es otro pasaje. Es otro momento. Dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Imagínese usted, va Yeshua bien dormido en la barca y se desata una tempestad tremenda. Y nuevamente vienen los vientos. Y nuevamente vienen las olas. Dice que una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Hay olas de enfermedad. Hay olas de pobreza. ¿Estás oyendo? Hay olas de destrucción que levantan los vientos contra ti. Para que aneguen, para que llenen con las olas tu barca y te hundas. Pero recuerda, Yeshua no está dormido. Yeshua está contigo en tu misma barca, pero tú no te das cuenta que está ahí. Yeshua está contigo. ¿Estás oyendo? Dice, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Vinieron sus discípulos y lo despertaron. ¿Usted cree que estaba dormido con esa tormenta? ¿Usted cree que estaba dormido? ¿Quién se puede dormir? Pues él sí puede dormir, porque a él no le preocupa nada. ¿Está oyendo? Porque él cree en la palabra. Dice la palabra: me acostaré y dormiré y me despertaré, porque tú sustentas mi sueño. Tú estás conmigo. Es decir, yo estoy confiado en ti como un bebé en los brazos de su madre. A un bebé se duerme como si nada. ¿Está oyendo? No le preocupa si cae una bomba nuclear al lado. No le preocupa si hay una tormenta. ¿Por qué? Porque él ya instintivamente, desde que nace, a él no le preocupa quién lo va a mantener, quién lo va a cuidar, quién lo va a proteger. Siempre hay alguien que lo va a hacer. Usted y yo somos hijos del Señor. Y Él nos lleva en sus manos, nos sienta en sus rodillas, nos guarda en su regazo, nos protege, nos cubre, nos alimenta, nos amamanta, el Shaddai. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Está oyendo? ¿Qué hizo Yeshua? Reprendió. ¿Qué es reprender? Regañar. ¿Está oyendo? Hablar fuertemente. ¿Reprendió a quién? ¿Usted puede reprender a los vientos? ¿Quiénes son los vientos? Los demonios. Él no va a reprender al viento natural. ¿Está oyendo? Él está reprendiendo lo que está en esos vientos. Usted no ve a los demonios, pero están en esos vientos que vienen contra usted. ¿Está oyendo? Mire, el problema no es su enfermedad, el problema son los demonios que están detrás de esa enfermedad. ¿Está entendiendo o no? Usted no tiene que ir a la enfermedad, usted tiene que ir a los demonios que están detrás de esa enfermedad. Ir contra los vientos y reprenderlos. ¡Detente, viento!
Detente enfermedad, detente pobreza. Le habla a los vientos. ¿Está oyendo? Amén. Aleluya. Le habla a los vientos. Y reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo, ¿qué se hizo? Grande bonanza. Bendito es Adonai. Amén. En el Evangelio de Marcos, nada más anótelo si quiere, se lo voy a leer. Capítulo 6, ¿verdad? Y el versículo 45 dice, es el mismo pasaje pero narrado por Marcos. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca en el 45 e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, los discípulos pensaban que nadie los estaba viendo. Muchas veces en las situaciones que te encuentras piensas que no está Yeshua ahí, piensas que no está Elohim contigo, pero siempre te está mirando. ¿Estás oyendo? En esa fatiga de tu vida, Él siempre está viéndote. Sus ojos están sobre ti. No pienses que estás solo. Él no está dormido. ¿Estás oyendo? Él no te dejó solo. Él se presentó en el momento justo, en el momento oportuno. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Está oyendo? Aleluya. Te voy a decir una cosa, no temas cuando tu barca, tú ves que se está hundiendo tu vida. ¿Sabes qué? Porque hay alguien que trae motor fuera de borda. ¿Estás oyendo? Iban ellos empujando en la barca y Yeshua hizo como que se iba a pasar delante de ellos. Imagínense el poder sobrenatural, y ellos luchando con el mar, y ellos luchando con las olas, entre todos remando, y Yeshua le hizo como que se les iba a adelantar. Traía turbo el Señor. ¿Está oyendo? Iba caminando sobre las aguas. Aleluya. Los vientos rebotaban, los vientos se tenían que ir abriendo y él iba caminando. ¿Por qué? Porque los demonios creen y huyen. Ahí viene el rey, ahí viene el rey. ¿Sabe quiénes fueron los que gritaron un fantasma? Los demonios. ¡Ay, ahí viene un fantasma! ¡Ay, ahí viene Yeshua! Tenemos que irnos de aquí. ¿Está oyendo? Ellos son los que tienen que dar gritos y voces de espanto, los demonios, no tú. ¿Estás oyendo? Aleluya. Dice, y quería adelantárseles. ¿Cómo ven? Los discípulos vieron y el Señor pasó por el lado de la barca así, y los discípulos luchando, y Yeshua volteó y les echó una mirada y se hizo como que iba a pasar adelante. Aleluya. ¿Tú crees que algo puede zarandear a Yeshua? No. Él es el Shaddai, todopoderoso. 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Dice un salmo, ¿por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Espera en Yahweh, porque aún he de alabarle. Amén. Ten ánimo, les dice, yo soy, no teman. 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora regrésese donde estamos, en Mateo 8. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 27. Y después de que él ya reprendió a los vientos y al mar, tú tienes poder para reprender aún la naturaleza. Ajá. El demonio quiere levantar o hacer estragos o manipular la naturaleza. ¿Por qué cree que reprendió los vientos Yeshua? Porque él sabía quién estaba detrás de todo esto. ¿Está oyendo? Eran seres espirituales malignos que querían traer destrucción, desgracia, miedo, temor, dolor a los discípulos. Pero él les estaba enseñando la autoridad. Él reprendió a los vientos. Amén. Y también reprendió al mar. En otro pasaje dice, ahorita ya no lo vamos a ver porque sería muy largo, pero también viene en Lucas, en Mateo, ¿verdad?
le dice él al mar, a los vientos que se calmen, y al mar le dice, enmudece, cállate, porque cuando está el mar así se oye, ¡guau! Las olas, cállate, y de repente el mar, ¡zum!, sedita quedó sedita. ¿Está oyendo? Amén. Viene el diablo y los demonios a rugirte como un mar embravecido. ¿Estás oyendo? Amén. Pero el Señor te está enseñando la autoridad de caminar sobre el mar y reprender a los demonios. Amén. Te está enseñando el poder sobrenatural que está sobre ti. Amén. Y le dijo, la clave es esta: tienes que tener fe, no temas. ¿Estás oyendo? No dudes, la clave es esta: ten fe. 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? O sea, ¿de qué categoría, de qué clase es este ser humano que aún los vientos y el mar le obedecen? Tú y yo estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Está oyendo? Nosotros hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para caminar en lo sobrenatural. Con autoridad reprender a los vientos y al mar para que obedezcan y se quiten de tu vida. Y llegue la paz, llegue la bonanza, llegue el shalom. ¿Estás entendiendo? Lo que pasa es que tú cuando ves las olas, no te das cuenta que esas olas están siendo motivadas, manipuladas, y creadas por los vientos. Es decir, por los shedim, por los demonios, espíritus malignos. Cuando tú entiendas esto, tú vas a ir a la raíz, tú vas a ir a los causantes de esto. ¿Estás oyendo? Y esto era lo que les estaba enseñando Yeshua aquí. Primero le enseñó a Pedro que puede caminar sobre el agua, pero también le enseñó que la duda trae miedo y el miedo te hunde. En otras palabras, no estás creyendo en mi palabra. Yo te dije ven. Estás creyendo en las otras palabras que están levantando los vientos. Volteaste a ver las otras palabras. ¿Estás oyendo? Volteaste a ver las circunstancias de tu vida. Volteaste a ver las olas que te están diciendo no puedes, te vas a hundir. Mira qué grande soy, mira qué fuerte soy, te voy a azotar, te voy a negar, te vas a hundir. Pero Yeshua lo salvó. Amén. No hagas caso a los vientos. ¿Estás oyendo? No hagas caso a las personas que están siendo, a las olas, es decir, a las personas que están siendo utilizadas por los vientos. Tú pon tus ojos en Yeshua. Él es el autor y el consumador de la fe. Muchos dicen que Yeshua no es Elohim. Yeshua es Elohim y es el mismo Yahweh que se hizo carne. Muchos piensan que es una blasfemia, pero ahorita con este mismo pasaje les voy a demostrar. Ya se lo he demostrado muchas veces, pero para los que no conocen todavía entiendan. Fíjese bien. ¿Quién tiene poder sobre los vientos y el mar? Aún sobre la naturaleza. ¿Quién la creó? ¿Quién hizo todo? ¿Quién tiene en depósito los vientos? ¿Quién creó el mar y todo lo que hay? Amén. Él tiene poder sobre todo eso, aunque el diablo quiera levantar la naturaleza y hacerle daño. Yahweh es el creador de todo y Él tiene todo el poder. Amén. Ahora vaya a ver el Salmo 89. Vamos a ver si es cierto que no es Elohim Yeshua. ¿Por qué tiene ese poder para detener los vientos y nos lo ha delegado? ¿Por qué tiene ese poder para reprender vientos y reprender al mar? 89, ¿ya lo tienes? Vamos a ver unos cuantos versículos. Versículo 6. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Yahweh? ¿Quién será semejante a Yahweh entre los hijos de los potentados? Elohim temible en la congregación de los Kadoshim, de los santos. ¿Está oyendo? ¿Está oyendo o no? ¿Sabe que Él es temible en la congregación de los santos? Oiga bien, cuando nos ponemos de acuerdo, Él es temible contra nuestro adversario. Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Oh Yahweh Elohim de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Yahweh.
y tu fidelidad te rodea. Él es fiel. Si Él te dijo algo en la palabra, lo cumple. Mire lo que dice el 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién tiene dominio? Yahweh. ¿Y aquí quién paró el viento y las olas? Porque Yahweh es Yeshua y Yeshua es Yahweh, es el mismo Elohim. Él sosiega, Él le dice al viento, cálmate, sosiega las olas, porque Él domina sobre todas las cosas. Confía en Él, Él te va a ayudar. Aleluya. Bendito es Adonai. Aleluya. Y esa misma autoridad dijo, yo te la delego a ti. Por eso envió de lo alto el Ruach HaKodesh. El mismo Yeshua necesitó el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Y cuando tú tienes el Espíritu de Santidad, tú ya no eres una persona simple, común. ¿Estás oyendo? Ya no. Tú eres como Yeshua. Yeshua estaba en la tierra. ¿Estás oyendo? Recíbelo. Yeshua estaba en la tierra orando. ¿Estás oyendo? Pero Él caminaba en el agua, en lo sobrenatural. ¿Estás entendiendo o no? Caminaba en lo natural y en lo sobrenatural. Cuando quería podía entrar a las regiones espirituales y traer de ahí la autoridad, traer la bendición, traer el poder. Cuando tú tienes el Ruach HaKodesh, tienes dominio. ¿Estás oyendo? En lo natural y en lo sobrenatural. Bendito es Adonai. Wow, qué tremendas palabras de Yahweh. Qué tremendas revelaciones da Adonai. Y es para sus hijos, para los que le aman, para los que temen. Y esto a veces no llega. Y el Señor dice, ¿por qué no llega? ¿Por qué no puedo yo hacer milagros? ¿Por qué no puedo yo ejercer el dominio y la autoridad? ¿Por qué? Era lo que les estaba pasando lo mismo a los discípulos. Aunque eran discípulos, ¿está oyendo? Pero ellos estaban todavía dudando. Había incredulidad en su corazón. Tú no tienes por qué buscar cómo es que Él hizo para caminar en el agua. Tú no tienes que buscar cómo es que Él hizo para que separaran los vientos y el mar. ¿Está oyendo? Tú no tienes que buscar eso, ni tratar de saber cómo lo hizo física o lógicamente, no. Tú nada más tienes que creer. ¿Estás entendiendo? Tú nada más tienes que creer, tener fe en la palabra y vas a caminar sobre la palabra. Pedro volteaba a ver, wow, las olas. ¿Y cómo le hizo él? ¿Cómo será que puedo caminar en el agua? Empieza a razonar. No, tú no razones. Tú no sabes cómo le va a hacer Él, pero Él tiene el poder para hacerlo. ¿Estás oyendo? Esa es fe. Creer aunque no hayas visto. Esa es la verdadera fe. Sin dudar. Creyendo verdaderamente. Eso es lo que les estaba enseñando. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Me dijo. ¿Por qué dudaste? Y luego le dice, en el versículo 52, en Marcos 6, le dice, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos en sus corazones. Aún no habían entendido, acababa el Señor de multiplicar, imagínese usted, les había dado de comer con los panecillos y los peces pocos que tenían ahí, les había dado de comer a más de 20,000 personas, porque dice que 5,000 eran hombres, sin contar las mujeres y los niños. Multiplíquelo nada más cuánto era. Y todos comieron y se saciaron. Y los discípulos habían visto este poder. Ellos mismos llevaban la canasta así. Y entonces empezaban a agarrar unos y se van a acabar. No se acababan, se multiplicaban los panes, se multiplicaban los peces. Ellos mismos llevaban la canasta y se veía, ¡wow! Oye, esto no se acaba, ¿cómo es posible? Ellos lo habían visto todo eso. Y luego cuando viene esa tempestad, el Señor los deja solitos. Es decir, no solitos, siempre está al tanto, pero para que ellos vayan probando su fe. ¿Está oyendo? Para que ellos vayan analizándose en qué nivel de fe se encuentran. Y ellos se dieron cuenta que aún no tenían la fe suficiente. Les faltaba más oración. ¿Está oyendo? Les faltaba más ayuno. Les faltaba más lectura de la palabra. Les faltaba más trabajar en el reino.
Y les faltaba sobre todo la fe verdadera en el Señor, que Él es fiel para hacerlo, para cumplir. Y entonces dice aquí que la causa era estaban endurecidos en sus corazones. Es decir, todavía sus corazones no estaban blanditos para que penetrara la fe, para que creyeran firmemente. Un corazón de carne, ¿está oyendo? Eso era lo que les faltaba. Pero por eso nos dejó esta escritura, para ejemplo y para enseñanza nuestra. Tú no veas las olas, no veas el viento. Repréndelo, ¿está oyendo? No se quede viendo embobado. Pedro debió haber usado la autoridad ahí. Debió haber visto el viento, porque este pasaje que leímos donde Yeshua reprendió al viento y al mar es antes del otro pasaje, es antes de que se hundiera Pedro. Imagínense, ya habían tenido una experiencia, habían visto lo que había hecho Yeshua y él no lo hizo. Y Yeshua les había dicho: les doy potestad, autoridad de hollar serpientes, escorpiones. Dice, envió a los discípulos y les dijo, los invistió con autoridad, con el Espíritu Santo. Ajá. Y Pedro debió haber reprendido a los discípulos en la barca: te reprendo. ¿Está oyendo? Usted tiene que ejercer la autoridad. Cuando vengan los vientos en su vida, las tormentas, las tempestades, usted tiene la autoridad con la fe en el nombre bendito de Yeshua. Y si aún no está firme en la fe, clámale, porque él dice inmediatamente agarró a Pedro. No que tardó en llegar a Pedro, no. Pedro venía caminando por allá y él estaba acá. Ven, le dijo, ven. Y Pedro dio 2 o 3 pasitos en el agua y se hundió. Pero dice la palabra que no tardó Yeshua en llegar. ¿Está oyendo? No tardó en llegar. Nunca llega tarde. Se iba hundiendo Pedro poco a poco. Y ya me cargó la tía de las muchachas, dijo. Pero estaba Yeshua ahí. Le dio su mano, lo asió de la mano y lo levantó. Y qué casualidad que inmediatamente ya estaban y se subieron a la barca. ¿Está oyendo? Para él no hay nada difícil ni posible. Y no está solo, no está dormido. No está dormido en la barca. Está dejando a ver si tú ejerces el dominio, la autoridad, y se está haciendo que está dormido y está con un ojo viendo así. A ver. Y empieza a ver que se te viene sobre ti la tempestad y los vientos y te deja. Pero te está dejando para que tú ejerzas el poder, el dominio y la autoridad, para que tú la ejerzas. ¿Estás oyendo? Y los discípulos no la ejercieron. ¡Ayúdanos! ¿Qué no te da nada por ver que nos estamos ahogando? Nos vamos a ahogar, vamos a perecer. Y Yeshua le hizo como que se acababa de despertar. ¡Cállate, viento! ¡Mudece mar! ¡Zum! Inmediatamente se calmaron los discípulos. ¿Quién es este? O sea, ¿qué clase de ser es este? Y Yeshua se paró así, se agarró del cabezal. Hombres de poca fe, ¿por qué temen? ¿Por qué dudan? Les dio una buena regañada ahí. ¿Qué no vieron los panes? ¿No vieron lo que yo hice? ¿Por qué temen así? Cuando ves la tempestad, cuando ves los vientos, ¿por qué temen? Dice el Señor. No temas, yo estoy contigo. ¿Estás oyendo? Yo soy el que tiene el dominio. Oye bien lo que te dicen. Yo soy el que tiene dominio para reprender los vientos y el mar, que se sosiegue. Tú estás en la barca y ¿cuáles son los vientos y los mares que te están atacando? ¿Cuáles son las olas que se te están viniendo? ¿Cuáles son? Ajá, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Los demonios se manifiestan en problemas. No veas. Óyeme bien. Se te manifiestan en pobreza, en enfermedad. ¿Cuál es la ola que se está viniendo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu barca? Identifícala, y detrás de esa ola está un viento. ¿Estás oyendo? Hay vientos detrás de esa ola y tú vas sobre los vientos. ¿Estás oyendo? Y le dices, por ejemplo, a la enfermedad, y le dices al demonio de enfermedad, te ato. Y le dices al mar, o sea, a la enfermedad, a la ola,
sosiégate, quítate en el nombre de Yeshua. ¿Me estás entendiendo? Prácticamente te lo estoy enseñando. Esa es la revelación. Aleluya. Bendito es Adonai. No te preocupes, Él va a ver tu fatiga en la vida. Pero no es que no esté contigo. No pienses que no está contigo. Él está intercediendo siempre por ti en el monte de Yahweh. ¿Estás oyendo? De Elohim. Él está a la derecha del Padre. ¿Estás entendiendo o no? Estaban remando con la fatiga. Nos vamos a hundir. Y uno al otro, ¿qué nos pasa? ¿Qué vamos a hacer? Pedro, Juan, ¿qué vamos a hacer? Jacobo, nos vamos a hundir, mira las olas. Dile al maestro que se levante, que se despierte. Estaba al tanto de todo, Yeshua. Él está al tanto de tu vida, de tu situación, de las circunstancias que hay. ¿Estás oyendo? Amén. Pero Él te dice nada más, cree, solamente cree. Amén. Porque al que cree, todo le es posible. Amén. ¿Estás entendiendo? Amén. ¿Te has levantado en fe? ¿Quieres caminar en lo sobrenatural? Amén. Lo sobrenatural es la palabra de Yahweh. Cuando tú caminas en la palabra de Yeshua, de Yahweh, tú caminas en lo sobrenatural. Amén. Cuando tú ejerces el dominio, el poder y la autoridad, tú reprendes a los vientos y al mar. Tú caminas en lo sobrenatural. Amén. Tú ejerces el dominio sobrenatural. Amén. Mire, yo los voy a mandar a ustedes a que vayan a orar por enfermos y endemoniados. ¿Está oyendo? Amén. Porque yo no quiero gente apática. Yo quiero gente que haga la obra de Yahweh. Amén. ¿Usted cree que lo puede hacer o no? Amén. Bien, sométase a Elohim. Amén. Resista al diablo y él huirá de usted. Amén. Subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Sabe que se maravilla uno cuando ve eso? Amén. Pero ¿sabe que Yeshua ni en cuenta? Yeshua nada más se paró y reprendió al mar. Te reprendo ya, vete de aquí y cálmate. Así nada más. Pero a usted y a mí nos parecen una maravilla, un prodigio. Pero para Él es fácil. Lo que pasa es que no hemos entendido la magnitud del poder de Elohim, no nos hemos esforzado por caminar y entender lo sobrenatural. Ni ha ejercido el poder que tiene en su vida. ¿Está entendiendo? Amén. Wow. Yo pienso que con esta palabra su fe ha crecido. Amén. Y ha sabido cómo reprender al diablo, a los demonios, las circunstancias de su vida. Amén. Y sabe también que detrás de cada tormenta, detrás de cada ola que quiera negar su barca, hay un diablo, hay un demonio, hay una circunstancia. A eso es a lo que usted tiene que reprender. Eso es lo que usted tiene que atar y echar de su vida. ¿Está oyendo? Amén. ¿Cómo se hace para sanar una enfermedad? Usted reprende al demonio que está en la enfermedad. ¿Está oyendo? Amén. Y después le dice, síntomas de esta enfermedad se deshacen, se desaparecen en el nombre de Yeshua. Amén. Se calman. ¿Está oyendo? Amén. Y eso es lo que sucede. ¿Está aprendiendo prácticamente o no? Amén. Pero yo lo que quiero que usted vea es que usted como Pedro puede caminar en lo sobrenatural. Amén. Con esto termino un testimonio. Amén. Yo siempre le he creído a Yeshua, ¿verdad? Te lo conocía como Jesucristo. Yo siempre he creído en Él. Desde que yo recibí al Señor siempre me esforcé y siempre leía la palabra y creía que yo podía hacer lo que dice que puedo hacer aquí. Amén. Y yo no anduve preguntándole, como dijo Pablo, a los grandes. Yo fui y creí la palabra que yo podía caminar sobre el mar. ¿Está oyendo? Es decir, hacer lo sobrenatural. Y lo hice. Empecé a orar por enfermos, empezaba a orar por endemoniados, empezaba a orar, ¿verdad? Y el Señor respaldaba la obra, respaldaba la palabra, porque yo caminé en su palabra. Pero hubo un momento que como Pedro yo también empecé a hundirme. ¿Está oyendo? Porque yo no me habían enseñado a nadie nada de esto, ni me habían enseñado cómo echar fuera demonios y reprender los vientos y los mares. ¿Está oyendo? Amén. Y empecé a hundirme, pero clamé a Yahweh, clamé a Yeshua, y Él me oyó y me sacó del pozo de la desesperación. Amén. Me sacó de la enfermedad.
Le dice como Pedro: ¡sálvame, Señor! Y él oyó mi voz y me salvó. Pero ahora yo le estoy enseñando a usted, pero después me levantó el Señor con poder y autoridad, más todavía. Y entonces me dice un hermano con el que yo andaba con él, íbamos a ministrar gente, a orar, a echar fuera demonios, a orar por enfermos, etcétera, por muchas situaciones difíciles, hogares destruidos, todo eso. Y entonces me dice, me platicó un hermano, ya me habló él, me dijo: ¿sabes qué? Platícale lo que soñaste. Dice: yo lo veía a usted, o sea a mí, que empezaba a resplandecer algo así, por este pasaje, fíjese. Y entonces veía yo que se acercaba y era usted que venía caminando sobre las aguas. ¿Está oyendo? Me veía él a mí, dice, y usted venía caminando sobre las aguas. Sobre los vientos, sobre las tormentas, venía usted caminando sobre las aguas y resplandecía así como Yeshua. Y yo lo vi así, me quedaba así pasmado, ¿verdad? Me quedaba así. Y entonces dijo, yo no conocía mucho en ese entonces, ¿verdad? Conocía poco de la revelación esta que tenemos ahora. Pero me dijo el hermano Gabriel, me dice, luego el Espíritu le dio la revelación a él, dice, vas a caminar en lo sobrenatural. Aleluya. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Le tengo lo que Yeshua hizo, Pedro lo hizo. ¿Está oyendo? ¿Y sabe qué? Lo que el pastor hace, lo tienen que hacer los discípulos. ¿Está entendiendo? Usted tiene que echar fuera demonios porque este pastor ha echado fuera muchos demonios. Usted tiene que reprender los vientos y el mar porque este pastor lo ha hecho. ¿Cuál es el sacerdote? Hacia el pueblo. Este pastor ha resucitado muertos en el nombre del Señor. Ha sanado enfermos de cáncer, enfermos de diabetes. ¿Está oyendo? En el nombre del Señor, de Yeshua. Por eso es lo que le estoy diciendo, yo sé lo que el Señor puede hacer en su vida si usted se decide a dar un paso de fe y caminar en lo sobrenatural como lo hizo Pedro. De que van a venir las tormentas, van a venir, pero ahora usted ya está advertido de quién es el que está detrás de esos vientos. ¿Está oyendo? Para que usted le diga, viento, cálmate y enmudece mar. Con la autoridad en el nombre de Yeshua. Allá en las naciones espero que les sirva esta revelación. ¿Les ha servido aquí? Van a caminar en lo sobrenatural. No porque yo lo diga, sino porque está la palabra y usted va a caminar en la palabra. Amén. Y la palabra es espiritual, es sobrenatural. Cuando usted la cree, usted puede hacer lo que dice que puede hacer la palabra. Usted es lo que la palabra dice que es. Usted tiene el poder que la palabra dice. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Yeshua. Hasta allá las naciones reciban este poder, esta autoridad. Aquel que lo quiera recibir, tome la unción. Milagros, prodigios, maravillas. La unción sobrenatural para que puedas caminar sobre el agua, para que puedas reprender los vientos y puedas sosegar el mar embravecido de tu vida, para que abras los ojos de los ciegos, destapes los oídos de los sordos, desates a los que están atados, liberes a los cautivos. De gracia recibes en el nombre de Yeshua. Dalo de gracia. Yahweh Kadosh Baruj Hu te bendiga. En el nombre de Yeshua aquí recibe la unción del Santo. A Él sea el honor y la gloria. Y Yeshua te dice, ven, ven. Y tú como Pedro responde, bájate a caminar en las aguas, camina en lo sobrenatural, pero ahora ya sabes que no debes de temer. Ya sabes cómo vas a actuar cuando vengan los vientos y la tormenta, lo vas a reprender. Ven, te dice Yeshua, y camina conmigo en el poder sobrenatural que yo te doy. En el nombre de Yeshua. Amén y amén.